Hay que tener en cuenta que cuando empezamos, claro, lo que apareció fue una habitación muy grande con un altar en el centro, con la bañera, etcétera, y parecía Esa que tenía... escalera monumental que Exacto, impone. la escalera monumental. Entonces parecía que era un lugar mucho más relacionado con el culto, ¿no?, con la religión. Pero a medida que hemos ido excavando, hemos visto que la superficie del edificio se dispara, ¿no?, en cuanto a no solamente la dimensión, sino la monumentalidad del lugar, ¿no? El día del juicio, parte 2. Durante los últimos años han pasado muchas vicisitudes. Ir cada día al yacimiento, el no saber qué sorpresa te va a deparar, qué materiales, ¿no?, todas esas novedades arqueológicas y todos esos mundos mediterráneos en los que nos estamos introduciendo, ¿no?, gracias a este espectacular yacimiento. Hemos vivido momentos de quizá tensión o algo de frustración, el no poder, por ejemplo, excavar durante un periodo de tiempo, también la intranquilidad, ¿no?, muchas veces de saber, bueno, pues cómo se estará conservando el yacimiento, estará entrando agua, se estarán deteriorando las estructuras, ¿no?, ese comecoco muchas veces, pero bueno, es cierto que ahora que hemos podido volver estamos emocionados, estamos contentos, tenemos muchas ganas de avanzar, hemos ampliado el equipo y bueno, creo que ahora podemos comenzar a hacer cosas todavía más grandes, incorporar nuevos investigadores y hacer grandes hallazgos. La búsqueda de paralelismos del Turuñuelo con otros edificios no resulta sencilla. Después de mucho investigar, de tantas consultas y de la experiencia de años, es posible que nuestros investigadores hayan encontrado un espejo donde poder mirarse: los etruscos. Al igual que Cancho Roano, Poggio Civitate, un gran complejo etrusco situado en Murlo, muy cerca de Siena, contó con diversas fases, al menos con 3 periodos diferentes. Hemos viajado hasta allí con el equipo del Turuñuelo para ver las semejanzas y diferencias de Poggio Civitate con el complejo del Guadiana. Poggio Civitate funcionó como explotación agraria, con un área palaciega y un santuario. La fabricación de cerámica alcanzó cotas de productividad altísimas y su registro material nos muestra una construcción deslumbrante que albergaba miles de objetos suntuarios. También sufrió incendios, como ocurrió en el Turuñuelo, sobre todo uno muy devastador que dio pie a una nueva fase constructiva. En Guareña se han encontrado herramientas agrícolas que se depositaban en su interior al finalizar el trabajo diario. Y también se producía cerámica, como en Poggio Civitate, y metales, bronce, a pesar de no haber localizado los hornos, aunque sí fragmentos de escoria. Entre el Turuñuelo y Poggio Civitate hay concomitancias evidentes, pero ¿responden al mismo modelo? Has conocido ya el palacio también de Civitate. ¿Qué similitud ves en lo que en sí es la arquitectura, la planta, la función del edificio? Bueno, yo creo que son muy distintos, ¿no? Porque lo que vemos en Murlo es un complejo donde hay un sistema artesanal, hay un palacio en el centro, hay un patio distribuidor. Es decir, yo creo que es un concepto completamente distinto de lo que son los edificios del Guadiana, tipo Cancho Roano o el propio Turuñuelo, ¿no?, que son edificios más monolíticos, con una función mucho más cerrada, ¿no? No tiene esta diversificación económica que tienen estos edificios, ¿no?, que parece que pertenecen a un complejo urbano mucho más complejo, sí, mucho más amplio. La excepcionalidad del yacimiento de Poggio Civitate en la actual Murlo se hace patente en el momento en el que los arqueólogos del Turuñuelo comparten cuestiones con su colega italiano. Muchísimas gracias por recibirnos en el Museo de Murlo. Para nosotros es una gran oportunidad poder ver vuestra colección arqueológica. Gracias a voi. Bueno, lo primero que nos encontramos es estas dos esculturas, que nos puedes explicar un poco qué significan. Estas dos estatuas, dos de las muchas que estaban en el tejado del palacio del siglo VI durante la segunda época, representaban probablemente a los ancestros que protegían a toda la comunidad, a los antepasados de la familia que controlaron este territorio. Eran una figura masculina, esta más grande, y una figura femenina, con un torso más pequeño. Estas figuras además iban acompañadas posiblemente de otros elementos que, bueno, habéis conseguido
encontrar muchos restos, pero todavía no conocéis cuál es el orden o en qué posición irían ubicados. Infatti, erano moltissimi i frammenti che sono stati trovati. Se encontraron gran cantidad de fragmentos de todo tipo que representaban partidas de caza, escenas probablemente mitológicas, como monstruos, momentos de caza, de animales reales y fantásticos. Lamentablemente no somos capaces de reconstruir la narración. Purtroppo non siamo in grado di ricostruire la narrazione. Bueno, y ahí al fondo estamos viendo un poco la reconstrucción de la pieza más simbólica, ¿no?, del museo. Sì, questo è il simbolo del Museo di Murlo e di tutta la comunità di Murlo. Sí, este es el símbolo del Museo de Murlo y de toda la comunidad. Se ha reconstruido con piezas de varias esculturas. Muestra cómo debió de ser este antepasado originalmente. Fue la estatua principal que se situó en el centro del palacio, en el techo, caracterizado por este sombrero muy grande, una especie de sombrero que recuerda el mundo rural. Agreste della campagna. La hechura de la estatua parece ser de origen oriental, sentada con la mirada fija y hacia el vacío, y de aspecto hierático. Y con esta barba cuadrada, parece ser un modelo inspirado en el ambiente egipcio o del cercano Oriente. Del vicino Oriente. La variedad y calidad de los materiales de Pollo Civitate deja impresionados a nuestros arqueólogos, y las similitudes con algunas piezas del mundo tartésico estrechan el cerco. Sebastián, observo esta terracota, que es un rostro de mujer, parecen dos aves a su lado, en fin, me evoca a Astarté, ¿no? Sí, totalmente. Es una representación más de Astarté que está también presente en todo el Mediterráneo en este momento, ¿no? Sí, además, si te fijas, recuerda muchísimo al bronce Carriazo, ¿no? Evidentemente con la iconografía de cada sitio, ¿no? Pero con las palomas al lado, o como pueden ser, por ejemplo, la representación de los bocados de caballo de Canchorroano, que también tienen esas palomas, y esa relación que tiene Astarté siempre con los caballos por un lado y con las aves por otro, ¿no? O sea que es una representación muy clara de la propia Astarté. Unas piezas en las que se puede ver un grado de similitud muy alto con las del Turuñuelo son las de bronce. Espetos, armas, cascos como este que evocan príncipes íberos, y calderos, grandes calderos como este. En Alcalá de Henares, en el Museo de Arqueología y Paleontología de la Comunidad de Madrid, se está restaurando un gran caldero de bronce, muy similar al de Pollo Civitate. Fue excavado recientemente en el Turuñuelo. Los calderos o las calderas incluso de este siglo pasado, que están muy frecuentes, siempre han servido para contener líquidos o para hacer preparados. Y bueno, sí que estaría bien si ha habido alguna preparación y ha participado en algún tipo de rito, ¿no? en el abandono en el yacimiento, ¿no? Yo supongo que desde luego uso ha tenido, porque incluso está perfectamente, las asas todavía mantienen un poquito el juego, y yo creo que es una pieza que ha estado en uso hasta el abandono prácticamente. Al final sí que ha parecido, yo por lo menos la apariencia parece un plato. Se conserva deformado, pero completo, y bueno, es una especie de fuente, también de bronce, y adherido a la base. Adherido, bueno, por el sedimento, suponemos, o incluso por la corrosión, pero todavía no sabemos si vamos a poder extraerlo. Ahí vamos a intentar también retirar todas las tierras y ver la posibilidad de recuperar esta pieza también. El viaje a Italia del equipo del Turuñuelo tenía objetivos ambiciosos. El Museo de Villa Giulia es desbordante, voluptuoso, exuberante. El mundo etrusco conserva un registro patrimonial cuyo análisis debe ser riguroso, so pena de caer en el dolce far niente. El Museo Nacional Etrusco tiene su sede aquí. Piezas como el sarcófago de Cerveteri son admiradas por los miles de visitantes que recibe cada año.
Pero nuestros investigadores no buscaban comparar su registro con este tipo de materiales. Tartesos no está aislado del resto de culturas del Mediterráneo y queríamos hacer un viaje para buscar el espejo, ¿no?, de estas culturas. ¿Por qué habéis escogido Roma y por qué Villa Giulia? Bueno, Roma porque es donde están los mejores fondos que hay de los materiales etruscos, ¿no?, que aparecen en Italia. Entonces, el venir al museo pues es todo un privilegio, ¿no?, de poder ver esos materiales, ¿no?, sobre todo los marfiles. ¿Y Villa Giulia? Villa Giulia porque atesora el Museo Nacional los mayores fondos de etruscos que tienen ahora mismo en Roma y bueno, pues una amplia colección que nos puede acercar a esos nuevos materiales que hemos documentado en Casas del Turuñuelo. Pues tenemos muchas ganas de ver qué impresión os producen estas piezas y de alguna forma casarlas con las nuestras del Turuñuelo. Vamos allá. La Villa Poniatowski está muy cerca de Villa Giulia y pertenece al mismo complejo. Su colección de marfiles etruscos espera a Esther y Sebastián. Tienen una escena ecuestre que además tiene un ciervo, con lo cual quizás la placa del Turuñuelo que tiene la escena ecuestre, el ciervo entra también dentro de ella, pero se parecen mogollón los faldellines, las cabezas de los... Sí, sobre todo las cabezas. Conservan el oro. La casa que ella mira con las flores de loto abiertas. Sí. El oro, es verdad. El mismo sistema que los pisos de Carmona, pero bueno, yo creo que lo más interesante es que conserve el oro, que hasta ahora no habíamos conseguido localizar ninguno que lo tuviese tan bien. Bueno, también tienen bultos redondos, ¿sabes? Que eso ya es como... Sí, eso es otra historia. Super nivel. Y luego tienen una escena naval, que creo que también sería... Mira, la decoración esa azul. Ah, que son como ánades. Como ánades, sí. No, pero me gustan las placas que debe ser también de un mueble. Debe ser el forro de alguna caja o algo, ¿no? Porque tienen 4. Después las han puesto en vertical, todas. Pero parece como las 4 placas de la caja de Canchorroano. Estamos viviendo un momento muy hermoso. Esther y Sebastián están comprobando con sorpresa y admiración cómo la similitud, la semejanza que hay entre las piezas tartésicas que también conocen con las etruscas que están encontrando en el museo. Estamos en torno al 675 a.C., en pleno periodo orientalizante, y nos encontramos de frente con materiales que nos cuentan la historia de todo el Mediterráneo. Materiales de importación griega, algunas cerámicas, materiales que vienen del Oriente, del mundo asirio, rarísimos, y materiales que nos han llegado a través de los fenicios o los chipriotas, que nos hablan de hibridación, de aculturación, como esta copa de plata, que muestra escenas de caza de estilo egipcio. Che mostra delle scene di caccia di tipo egizio. Ma i pezzi che vi interessano di più sono questa selezione di avori. Pero las piezas que más os interesan son esta selección de marfiles, que eran el revestimiento de un mueble de madera. Vemos solo parte de un elemento más complejo, que nos muestra una escena similar a los grabados y relieves de esta copa de plata. Mostrano in particolare delle scene. Muestra con detalle una escena de caza. Vemos un hermoso caballero que está realizando una batida de caza en un paisaje nilótico de ambiente egipcio. Di tipo egizio. La cosa interesante è che Lo interesante es que nos muestra un modelo cultural que es orientalizante, sea de tipo griego o fenicio. Ed è il modello dei principi. El paradigma es el del príncipe, del personaje más importante de su tiempo, que se difunde por todo el Mediterráneo y que las aristocracias adoptan reproduciéndolo en sus casas y sus tumbas. E nelle loro tombe. In questo caso la critica non è ancora arrivata a capire se questi avori siano stati importati. En este caso no sabemos si es importado o elaborado por un artesano oriental en Etruria. Quelle più seguite collocano a Cerveteri. Algunas hipótesis, las más aceptadas, sitúan en Cerveteri la producción de marfiles. Che gli artigiani erano artigiani. La materia prima
naturalmente, era importada y probablemente los artesanos eran emigrantes de Etruria, que fabricaban con sus técnicas y sus materiales para los príncipes de Etruria o del Lazio. En este caso, el príncipe latino ha importado estos materiales para Etruria. Nei vostri lavori la presenza di elementi in oro per rendere. En el marfil apreciamos inserciones de oro para hacer polícroma la flor de loto. Arricchito con l'inserto di materiali preziosi come l'oro. En la tumba Barberini vemos un cuerno con fragmentos de ámbar incrustado. In ambra. Quindi ci troviamo in contesti. Nos encontramos en un contexto que representa la cúspide de la sociedad de su tiempo, inspirada en un modelo griego y oriental. Uno de los lugares más importantes de difusión cultural fue Chipre, donde griegos o fenicios crearon un modelo de convivencia tal y como habían hecho años antes con el alfabeto. Podríamos decir entonces que el personaje, en este caso el príncipe o el aristócrata, se está enterrando con elementos que proceden de diversos puntos del Mediterráneo y que de esa manera, digamos, enfatizan, ¿no?, su poder y su capacidad dentro de la sociedad. Sí, exhibiva la sua ricchezza nel modo più elevato. Exhiben sus riquezas del modo más destacado posible. Como en Oriente, solo puede hacer un rey. Podemos ver objetos así en las colecciones asirias del Louvre y el Museo Británico. Calderos enormes como este, o trípodes como este otro, son idénticos a los asirios. La copa de bronce de Patere Bucellati, como nosotros la llamamos, la podemos ver en manos de los asirios de fines del siglo VIII, como Sargón II. Se puede apreciar la manera de beber griega en un rallador de plata que reproduce el modo descrito por Homero, el Simposio. Podemos imaginar que serían algo parecido a lo que la leyenda dice de Demarato. Demarato era un comerciante noble de la aristocracia corintia que llega a Tarquinia en la segunda mitad del siglo VII a.C., trayendo con él a sus propios artesanos. Se integra perfectamente en la comunidad local, se casa con una mujer etrusca y su hijo, según cuenta la leyenda, será Tarquinio Prisco, rey de Roma. Hay una gran movilidad de las aristocracias, pero también hay una apertura a otras culturas. No había miedo a los que venían de fuera porque traían oportunidades y conocimientos que eran inmediatamente aceptados por su valor. Estamos ante el principio de lo que llamamos príncipes. No podemos decir que fueran reyes porque no tenemos prueba de ello. Estamos ante una sociedad fuertemente jerarquizada, como la descrita en Roma, que era una ciudad latina, donde la realeza no era hereditaria, sino que se elegía al mejor. La magnífica colección de vidrios excavada en el patio central del Turuñuelo de Guareña tiene un origen externo. En el SECIR nos aproximamos a su análisis. A través de dos de los elementos que están presentes en los vidrios y que son muy estables con el paso del tiempo, que son el neodimio y el estroncio, se hace una valoración y una búsqueda de los isótopos. Y después hay que tener suerte de que la zona donde las bandas isotópicas marcan ya tenga una investigación geológica previa. Y en este caso pues, se vio que a través de esos análisis isotópicos las bandas nos llevaban a la zona del Egeo, a la zona posiblemente del norte del Egeo, esa zona norte de Macedonia, Tesalia, donde hay piezas muy similares en los museos griegos. Entonces, sin duda, proceden de ese conducto comercial y por parte de esos griegos que vinieron aquí, pues en búsqueda de algunos elementos importantes, seguramente cinabrio, metales, etcétera, y que pasaron y trajeron estos productos que vendían en el mercado. La comparación de materiales del Museo Nacional Etrusco de Roma con las piezas excavadas en el Turuñuelo bien merece una recapitulación.
¿Qué has sentido cuando veías esta similitud de piezas en un lugar teóricamente tan remoto como Roma, esa similitud con esas piezas que has encontrado tartésicas en España? Bueno, es un poco la concomitancia que hay entre el mundo orientalizante, ¿no? Este mundo que envuelve a todo el Mediterráneo y que es muy similar en todas partes, tanto en el Mediterráneo central como en el occidental, ¿no? Esa corriente que viene de Oriente, sobre todo a través de los fenicios, y que impregna, ¿no?, el arte de pinceladas que se parecen mucho en todos sitios. Entonces verlo aquí genera cierta emoción, ¿no?, el verlo. ¿Realmente lo orientalizante es una moda cultural que se extiende y unas piezas y un estilo artístico, o realmente es gente orientalizante, oriental, que viene y se instala en los sitios? Bueno, fundamentalmente lo orientalizante es un estilo que se copia porque es muy atractivo, es exógeno y por lo tanto tiene su atractivo, ¿no? Y se adapta mucho a la cultura tuya, ¿no? Pero en realidad la gente que vive en cada sitio son etruscos, son griegos, son tartésicos en este caso, ¿no? Y que adaptan ese estilo orientalizante. Por eso nosotros preferimos hablar siempre de tartesos y no de orientalizante, dejamos lo orientalizante para un estilo artístico. Sí, uno de los debates más importantes, que yo creo que todavía está vivo, ¿no?, en la arqueología, es si el mundo tartésico es un mundo indígena con mucha influencia fenicia, o son, como algunos compañeros tuyos creen, realmente fenicios que se instalan con una débil presencia indígena. Ya con todas las excavaciones, las publicaciones, ¿qué conclusiones, en qué estado del debate estás tú ahora? Bueno, nosotros defendemos una fórmula matemática casi, ¿no?, que es muy sencilla, que es fenicios más indígenas es igual a tartesos. Eso es, yo creo que lo mismo que pasa en el mundo etrusco, ¿no? Es decir, que los etruscos, los indígenas etruscos, con toda la aportación que viene de los griegos, sobre todo de los foceos, hacen que sea, bueno, un mundo orientalizante, ¿no? Todo parece indicar que los propietarios o regentes del Turuñuelo gustaban de placeres refinados como los etruscos. Es muy probable que fueran comerciantes y depositarios de mercancías como el oro y el estaño del oeste peninsular. La importación y exportación, como también sucedía en Etruria, dejaba pingües beneficios que se empleaban, al menos en una parte, en la compra de materiales suntuarios. Hablamos que los fenicios eran los grandes mercaderes, los comerciantes que iban y venían, también los griegos. ¿Tú crees que hubo misiones comerciales propiamente tartésicas, ¿no?, barcos tartésicos que llegarían hasta aquí a comerciar, o barcos etruscos que irían a nuestra tierra a comerciar? Bueno, los barcos etruscos no lo sabemos. Ya te digo que casi es más lógico pensar en intermediarios, ¿no?, griegos y púnicos. Pero, por supuesto que comercio tartésico, claro que lo hay, ¿no? En el momento que los fenicios se instalan en la península ibérica, ellos mismos comercian con el resto del Mediterráneo, y seguramente que los que van en esos barcos son ya gente asentadas en la península ibérica y por lo tanto son tartésicos. Hemos podido observar piezas, bueno, sofisticadas, ¿no?, de una elaboración muy cuidada. ¿Crees que el nivel tartésico en tecnología era similar, equiparable al etrusco? Bueno, son distintos. Quizás lo etrusco es mucho más espectacular. Hay que tener en cuenta también que lo que vemos aquí de lo etrusco, lo que es más especial, más sofisticado, es también más moderno, ¿no? Estamos viendo piezas que son prácticamente del siglo IV ya, ¿no?, del siglo V, IV, mientras que lo que tenemos tartésico es del siglo VI. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto a la innovación artística de cada uno de ellos, ¿no? En el patio del Turuñuelo, cerca de la escalera principal, se recuperaron estos pies de una estatua. Tras mucho buscar, parece que su modelo es una Venus. Bueno, pues ahora nos vemos. Acabamos de llegar a Orvieto y nos dirigimos hacia el museo donde está la famosa Venus. Sebastián y Esther se han adelantado, están deseando verla, han quedado con el director y vamos a conocerla. Estamos ante uno de esos momentos clave en una investigación. Bueno, ante todo, muchas gracias, Giuseppe, por recibirnos en el museo. Ha sido un placer recibirles y mostrarles las exposiciones que poseemos, y tratamos de mejorar. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este museo? Este museo tiene su origen en una colección privada del conde Mauro Eugenio Faina. Se reunió entre los años 60 y 80 del 1800 y conserva materiales etruscos, griegos y romanos.
En lo que respecta a Grecia, tenemos 3 ánforas atribuidas a Exequias, uno de los mejores alfareros atenienses. Una de las mejores piezas del museo, bueno, pues es esta Venus que nosotros hemos venido con mucho interés a conocer tras la aparición de, bueno, unos pies de mármol en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Cuéntanos un poco qué significa esta pieza, dónde apareció y la cronología que tiene. Sí, esta estatua fue encontrada en la necrópolis de Canicella, al pie del acantilado de Orvieto, en 1884, dentro de un santuario que estaba, a su vez, dentro de una necrópolis. La estatua es de mármol. Está fechada entre el 530 y 520 a.C. y fue importada desde la cuenca oriental del Mediterráneo, desde las costas de la actual Turquía a Etruria, probablemente a Bulci, y traída después a Orvieto. Es conocida como la Venus de Canicella, pero probablemente no representa a la diosa de la belleza, sino a una diosa de la fertilidad. Al rinnovo della natura. En Etruria fue, seguramente, modificada, añadiéndole algunas joyas, y estos agujeros nos indican que tenía alhajas que la hacían aún más preciosa. Que la rendevano ancora più preziosa. Es imposible detenerse en los tesoros del Museo Etrusco de Orvieto. Valgan como muestra estos vasos griegos con firma de autor. El suelo del patio principal del Turuñuelo de Guareña presenta signos de haber sufrido una inundación, lo que, unido a un estudio geológico sobre las posibles crecidas del Guadiana, nos deja ante la hipótesis de que el complejo debió ser abandonado por el peligro de terminar siendo engullido por las aguas. Eso pudo ser lo que provocó su amortización y quién sabe si los sacrificios. Eso se hacía mucho en la antigüedad también, ¿no? Es decir, cuando algo no era propicio, tú considerabas que los dioses no te eran propicios porque había una época de sequía, una época de grandes lluvias, etcétera, y no te permitía cultivar la tierra, pues tú decides que ese no es el lugar propicio para el sitio que has elegido y por lo tanto lo clausuras, lo cierras, lo incendias para no enojar a los dioses y bueno, buscas un sitio más mejor, ¿no? El Turuñuelo de Guareña se ha considerado un paradigma del mundo tartésico y tal vez de su final abrupto. ¿Puede en realidad un edificio sintetizar un espectro tan amplio de una cultura tan grande y extensa como la tartésica? Que hemos tenido la suerte de encontrar un edificio que es magnífico y que nos desvela muchísimas enigmas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, los enigmas de la arquitectura, de cómo se elabora la arquitectura, cómo las técnicas constructivas que hay nuevas y demás que no se conocían, ¿no? Y que estamos desvelando gracias al edificio, ¿no? Pero también los rituales, o sea, la hecatombe esta del patio, bueno, pues es algo que es inédito en el Mediterráneo. No bíblica, megabíblica. Claro, claro, exactamente, ¿no? Nosotros la leíamos, ¿no? La hemos leído en la Ilíada, la hemos leído en la Biblia, ¿no? Pero no la hemos documentado nunca, ¿no? Conocemos tumbas de gente que se entierra con caballos sacrificados y demás, pero bueno, una cosa como más modesta, ¿no? Y muy relacionadas con el mundo de la muerte del Señor, ¿no? Que se entierra con sus caballos y demás. Pero este sacrificio tan monumental no lo conocíamos, ¿no? Entonces, claro, esto nos da una dimensión de la complejidad social que tenían esta gente. Lo ya descubierto y excavado en el Turuñuelo es excepcional, espectacular. ¿Contemplas que pueda en el futuro aún haber sorpresas? Sí, sí, claro que sí. Estamos en el 40% aproximadamente de superficie, o sea que queda muchísimo y los lugares todavía hay puertas por abrir y ventanas que descubrir.